¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Periodistas de a pie que ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Esta noche estamos con usted, Verónica García de León. ¿Vero? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Majo Ciscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Y nuestro invitado, Alejandro Ope, quien es analista de seguridad y colaborador de Animal Político. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, vamos a tocar dos temas. Vamos a hablar la crisis de seguridad que vive México, que tiene el país no únicamente en las últimas semanas de lo que hemos visto en los medios de comunicación, sino la historia que tiene de años atrás. Y hablaremos también sobre la crisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No se vayan, enseguida volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Es Periodistas de a pie en Rompeviento TV, televisión por internet. Vamos a hablar del primer tema, la inseguridad, esta crisis que estamos viviendo en nuestro país. ¿No es así, Majo? Así es. Ayer asistimos a una tercera convocatoria de marchas por todo el país por el caso de Ayotzinapa. Esta semana estuvo la detención de José Luis Abarca y su esposa María Ángeles Pineda por presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Pero no solo es Ayotzinapa. Ayotzinapa finalmente es la punta del iceberg de una crisis que vive el país y que cada vez se está evidenciando más. En estos casi 2 años de gestión del gobierno de Peña Nieto, habíamos asistido a un poco de silenciamiento respecto a la legislatura pasada, y vemos que últimamente se está desmoronando. Esta semana vimos que en Lubianos el ejército mató a 5 personas, bueno, justo hace una semana. En Matamoros el grupo de élite Hércules también hizo ejecuciones extrajudiciales. Ayer se supo del caso de Campeche, donde policías ministeriales están procesados por también ejecuciones extrajudiciales. Tenemos justo a Alejandro para que nos hable un poco de qué está pasando, que está cambiando la visión de eficacia que se tenía en el gobierno, de este gobierno respecto al combate al narcotráfico y sobre todo al crimen organizado más que al narcotráfico. Yo creo que la realidad sigue siendo extraordinariamente violenta. Sin duda han disminuido los homicidios con respecto al punto más alto de la crisis en 2011, pero los números siguen siendo pasmosos, ¿no? Es importante poner estos casos un poco en los términos. En el primer año de gobierno de esta administración fueron asesinados 22.732 personas. 22.732 personas según datos del INEGI. Este año vamos a cerrar sobre 19.500. Nada más que se entienda, 23.000 homicidios es equivalente al número de homicidios que se cometen en todos los países europeos juntos en un año. En México se cometen en una semana el mismo número de homicidios que se cometen en España en un año. Como 400. Como 400, por ejemplo. Entonces, ya no estamos tal vez en los momentos más duros de la crisis de seguridad de 2011, pero la situación sigue siendo extraordinariamente violenta. Es muy difícil encontrar países comparables, ¿no? Fuera de algunas zonas de América Latina y del África subsahariana no se encuentran este tipo de niveles de violencia criminal en prácticamente ningún lugar del orbe. Y no es solo el homicidio, ¿no? Hay que recordarlo. La encuesta nacional de victimización que acaba de ser publicada por el INEGI reveló que se cometieron en 2013 7.7 millones de intentos de extorsión, 94% de los cuales fueron extorsión telefónica, pero eso deja un universo de casi 500.000 de intentos de extorsión
presenciales. ¿Y estas cifras son en función de las denuncias? No, estas son las cifras que no se denuncian, que ese es parte del drama. ¿No? Se denuncian solo el 90% de los delitos. Entonces, perdón, solo el 10% de los delitos, 90% no se denuncian. Pero de los que sí se denuncian, hay por lo menos la tercera parte, no se convierte nunca en averiguación previa. Es 1 millón de casos. Y de los que sí se denuncian, que es aproximadamente 6% del total, solo 7.5% de esos, un presunto responsable es consignado ante un juez. Estamos hablando que en el 99.5% de los delitos cometidos en este país no hay ningún tipo de sanción. Y los que se consignan, y a pesar de ello, tenemos prisiones que están desbordadas, prisiones que han triplicado, la población penitenciaria se ha triplicado en tamaño desde hace 20 años, 25 años. Entonces, sí es un problema, hay un problema muy serio, ¿no? Un problema muy serio, y que el gobierno, yo creo que falló un poco en el diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial de la actual administración es que los niveles elevados de violencia criminal eran producto de la falta de pericia política de la administración anterior. ¿No? Que tan solo había que sustituir a los malos políticos panistas con los buenos políticos priistas para empezar a resolver el problema. Y de ahí la obsesión con la coordinación. ¿No? Y que ahora sí todo el mundo se iba a coordinar, todo el mundo se iba a sentar a la mesa y todo el mundo iba a empezar a resolver el problema. Yo creo que esa teoría se estrelló contra el iceberg llamado Iguala, ¿no? Porque coordinarse con Aguirre, el gobernador Aguirre, es coordinarse es coordinarse con la nada. Coordinarse con el alcalde Abarca es coordinarse con los Guerreros Unidos. Pero lo mismo era en Michoacán. Michoacán es el mismo caso, es decir, coordinarse con el gobernador Vallejo era no solo inútil, sino probablemente contraproducente, porque la información muy probablemente iba a dar a la tuta, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, o sea, el baño de realidad que da Iguala es que desnuda de nueva cuenta la fragilidad institucional de las instituciones de seguridad y justicia de este país, ¿no? Hay quienes argumentan que, además de la ineficiencia policíaca y falta de coordinación que se acusa al gobierno anterior, se crearon las condiciones para esta ola que de un modo u otro ha seguido vigente. ¿Tú lo ves de esa manera? ¿Es algo que no se vio? Digo, parcialmente, digamos, varias de las explicaciones posibles de la escalada de violencia que se da a partir de 2007-2008 y que tiene su pico en 2011 y que seguimos un poco en esa oleada, tiene causas que corresponden a la política gubernamental. Se ha discutido mucho, por ejemplo, la decapitación de los grupos criminales, ¿no? La captura de las principales cabecillas. Se ha discutido el efecto que pudo haber tenido el despliegue de tropas federales en diversas regiones del territorio. Menos discutido, pero también que está ahí en el ambiente, el efecto que pudo haber tenido, por ejemplo, una política mucho más agresiva de extradición a los Estados Unidos, ¿no? Pasamos más o menos como de 12 nacionales extraditados en 2006 como a 110, 120 en 2010. Entre ellos algunos de los principales cabecillas, ¿no? O sea, sí hay factores internos, hay una serie de factores externos que normalmente se discuten menos, ¿no? Por ejemplo, investigadores de la Universidad de los Andes en Colombia hicieron un estudio reciente en el cual encontraron una correlación positiva y robusta entre decomisos de cocaína en Colombia y homicidios en México. Siendo cuál es el factor causal ahí, los decomisos en Colombia encarecen la cocaína a todo lo largo de la cadena y por lo tanto amplían el tamaño de la renta criminal. Y eso pudo haber estado detrás. Una política mucho más agresiva de los colombianos para decomisar cocaína pudo haber estado detrás de parte del incremento de la violencia. Otra explicación que también se ha discutido mucho es la política de armas en los Estados Unidos, ¿no?
el fin de la prohibición de la venta de rifles de asalto en 2004, que también hay cierta evidencia de que eso pudo haber ampliado la disponibilidad en México, ¿no? Porque en algún momento, a propósito de esto, se llegó a plantear que los cárteles mexicanos ya no estaban dependiendo tanto de la cocaína, sino de su propia producción de drogas sintéticas. Hay muchos mitos alrededor de todo esto, ¿no? Ese es un mito. De hecho, si bien sí son sustitutos en cierto modo, en ambos casos son estimulantes, lo que se observa es una caída muy importante del consumo de cocaína en Estados Unidos, pero una caída en paralelo también del consumo de las metanfetaminas. Las metanfetaminas tienen su pico de consumo hacia 2004-2005 y ha venido disminuyendo. Lo que sí ha venido creciendo, y eso de nuevo conecta de nuevo con el tema de Iguala, es la heroína. Exactamente. Ahí es donde hay una conexión con el tráfico internacional de narcóticos. Porque es la zona de producción. Es una de las principales zonas de producción, sí, de heroína del país. Y casi del mundo, porque México tiene una producción similar a la de Afganistán. No, ni de cerca. No. Ni de cerca. No, la Afganistán es algo así como 20 veces mayor. Pero sí de digamos, de este hemisferio. Del lado del hemisferio, sí, México es probablemente el mayor productor de las Américas de goma de opio y por lo tanto de heroína. Y además hay trasiego de heroína colombiana, ¿no? Y sí, eso ha venido creciendo. Además hay un efecto ahí que es interesante, ¿no? ¿Por qué crece el consumo de heroína en Estados Unidos? Porque había crecido desde hace 15 años mucho el consumo de opiáceos legales, oxicodona, hidrocodona, etcétera, recetada por médicos. Sí, Recetada por médicos, había crecido y había generado un problema de abuso muy serio y un mercado ilegal muy serio de estas sustancias legales. Empiezan a apretar las tuercas, a los médicos y a las farmacias que estaban proveyendo ese mercado. Y entonces una parte de los usuarios dependientes de esas drogas se pasan a la heroína. Ese parece haber sido, por ejemplo, el caso del actor que murió de sobredosis a principios de año, Philip Seymour Hoffman. Y o sea, ahí sí parece haber un incremento importante en los decomisos. No tenemos estimaciones medianamente sólidas del tamaño del volumen o el valor de ese tráfico, pero de que es importante, ¿no? Porque esto es pertinente, me parece, porque es que es de ahí de donde vienen los recursos que están utilizando estas organizaciones. Sí, ahí yo creo que hay una reflexión a hacer, ¿no? Se ha discutido mucho la posibilidad de que el narcotráfico y actividades, digamos, dejan por de este modo, extractivas, ¿no? De extracción de rentas, es decir, robo, secuestro, extorsión, sean sustitutos, ¿no? En la medida en que bajan los ingresos de tráfico de drogas, los narcotraficantes los sustituyen con esto. Yo creo que no es la manera correcta de verlo. En muchos casos son complementos, más que sustitutos. Es decir, una banda dedicada al tráfico de drogas, pues ya tiene instalada cierta infraestructura, ¿no? Tiene hombres, tiene armas, tiene vehículos, tiene casas de seguridad, tiene complicidad de las autoridades. Entonces, ya cometer otro tipo de delitos, pues ya no le sale, el costo es cero. Y eso lo hemos visto en varias regiones del país, que crecen de la mano, no es una relación hidráulica donde uno sube y otro baja. Es decir, el surgimiento de una economía criminal da pie a todo género de tropelías posteriores, ¿no? Que es parte de lo que tendremos que analizar, la relación entre la delincuencia y la vida política del país. Lo vemos en el siguiente segmento. Vamos a un corte.
Seguimos en Periodistas de a Pie, que ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Estamos con Alejandro Ope, con quien estamos platicando acerca de todo este problema enorme de inseguridad y todas estas vertientes que están de pronto apareciendo. Y Majo comentaba algo al principio de esta conversación, Alejandro, que es esa idea del silenciamiento. Yo siempre he tenido la impresión, y es una impresión muy personal, por supuesto, que se trató de construir una imagen o incluso un país a través de un discurso o un no discurso, mientras que la realidad, como tú decías, seguía presente y se dio el frentazo. O sea, la política, el discurso de no pasa nada. Bueno, sin duda yo creo que el gobierno trató de modificar la política de comunicación en torno a la seguridad desde el inicio y fue muy explícito al respecto, ¿no? Y algunas, hay que ser reconocer, algunas de las medidas que tomaron yo creo que iban en la dirección correcta, ¿no? Por ejemplo, ya no dejar de presentar a los detenidos frente a las cámaras, ¿no? Que eso era atentaba contra el debido proceso, atentaba contra las garantías procesales de los inculpados. Pues criminalizaba doblemente. Criminalizaba doblemente a mucha gente que no tenía nada que ver. Creo que fue una decisión correcta, por ejemplo, dejar de utilizar el lenguaje de los propios criminales, ¿no? Alias. O sea, dejar de llamarnos por el alias, dejar de utilizar los nombres de las organizaciones, dejar de llamar a un secuestro usar palabras como levantón, como sicario, como jefe de plaza. Jefe de plaza, etcétera, operador, etcétera. Yo creo que eso iba. Pero la otra vertiente era dejar de informar, dejar de hablar de las cosas. Y eso, digamos, era un problema. Bueno, el gobierno tenía sus razones para hacerlo. Yo creo que lo que sí habría que hacer la reflexión de por qué los medios dejaron de hablar del tema, ¿no? Y yo creo que sí habla de una dependencia, más allá de eventos de censura que pudo haber habido, yo creo que sí habla de una dependencia de buena parte de los medios nacionales e incluso internacionales de la información que brindaba el gobierno. En el momento que se cierra esa llave, se cierra la cobertura, ¿no? Sí, porque se dio la cobertura. Es decir, y esto empieza, fueron algunos trabajos de investigación, por ejemplo, en Tlatlaya lo que empezaron a reventar es esto, ¿no? Pero sí hubo un esfuerzo consciente, ¿no? Muchos medios simplemente se callaron porque no quisieron dedicar los recursos a seguir investigando la realidad, ¿no? Y eso también, digo, más allá de lo que uno pueda opinar sobre la política del gobierno al respecto, pues, también hubo un problema desde la sociedad civil, desde los medios, en dejar de insistir en el tema, ¿no? Sí, porque hubo esa, digamos, llave, como tú le llamas, informativa. Te nutrías mucho como periodista de pronto de lo que te informaban, y porque además es muy difícil tener acceso a los carteles, ¿no? Es muy, muy complicado, pero lo que me llama la atención es algo que platicabas, Vero, es esa transformación del crimen que también ya se llegó a plantear de antes de un nivel de subordinación que se dio en los 80s, por ejemplo, a un nivel ya de dominación de parte de las bandas criminales a las autoridades, particularmente locales. ¿Qué se construyó en este proceso, Alejandro, en esa transformación de subordinados a ser jefes? ¿Qué consecuencias? Yo creo que cambió un poco. A ver, yo creo que estamos en medio de una transición de largo aliento del crimen organizado en México. El viejo crimen organizado eran fundamentalmente contrabandistas. Su negocio era mover droga de punto A a punto B y extraer una renta en ese proceso. Eso empieza a cambiar desde los 90, desde finales de los 90, pero se acelera en la última década. Empiezan a entrar, en parte porque el narcotráfico de la infraestructura, empiezan a entrar otro tipo de actividades. Y al mismo tiempo, los viejos cárteles empiezan a fragmentar. No es un proceso enteramente nuevo. O sea, por ejemplo, la fragmentación del viejo cártel del Pacífico empieza desde la captura de Félix Gallardo ya en 89-90, ¿no? O sea, pero sí se acelera en estos últimos años. En algunos casos de manera mucho más dramática que en otros, el caso de los Beltrán Leiva, que ahora se ha vuelto tan notorio, ¿no?, en estos días. Entonces, lo que tenemos, vamos de
de un submundo criminal que estaba dominado por organizaciones más o menos jerárquicas, más o menos identificables, dedicadas en lo fundamental al tráfico internacional de drogas, a una situación mucho más compleja, donde hay una multiplicidad de bandas, a veces más pequeñas, a veces menos sofisticadas, pero más dedicadas a la extracción de rentas local, más dedicadas y más territoriales en su enfoque, ¿no? Para los viejos contrabandistas, un presidente municipal ni les iba ni les venía. Claro. La policía municipal era de decoración, o sea, no tenía un rol. Para una banda que se dedica, por ejemplo, a extorsionar giros negros, a extorsionar al pequeño asaltante, a extorsionar narcotiendistas, ¿sí? La policía municipal es utilísima. Entonces, es utilísima. Y el control político de la municipalidad se vuelve importantísimo. Por ejemplo, porque es acceso a fuentes de información utilísimas, ¿no? Al catastro, al registro público de la propiedad, etcétera, ¿no? Pero además vemos que usan a las fuerzas de seguridad hasta del Estado en todos sus niveles como grupos de choque casi de pues crimen lo organizado. usan como músculo, ¿no? Ajá. No es la primera vez que lo vemos, valga la aclaración, ¿no? Recuerden, en Monterrey, quienes hacían los narcobloqueos eran los propios policías, ¿no? Los llamaban policetas, ¿no? Policetas, sí. En Tamaulipas se dio las camionetas de la Policía Municipal de San Fernando custodiaron a los Zetas cuando secuestraron no tanto los migrantes, los de 2010, sino a los pasajeros de los autobuses en abril de 2011. O sea, esto, pues digo, uno que ya se controla esa fuerza armada de cualquier manera, pues se utiliza para este tipo de propósitos. Y además no es que solo que estén armados, sino que tienen acceso a una serie tienen, por ejemplo, acceso a las frecuencias de radio, tienen acceso a cierta información de dónde viene el operativo, a qué hora se va a lanzar, etcétera. Entonces, pues, resulta realmente útil capturar a esas policías municipales. ¿Y tú crees que en sí el fenómeno o como tal la frase de México se desmorona es así? O sea, digo, tu opinión como, no, yo creo que es como un poco, experto quizá poco difiere. hiperbólica, ¿no? Es un poco o sea, se le salió o se le está saliendo de las manos el tema al gobierno de Peña Nieto. El gobierno enfrenta una situación política muy complicada, porque esto ya no solo es un asunto de policías y ladrones. Esto es lo que se está jugando en este caso el gobierno, es su aura de eficacia. De hecho, perdió Peña Nieto 23 posiciones en el ranking de líderes mundiales. Bueno, es decir, como anécdota. Sí, o sea, y hacia adentro, o sea, para un gobierno priista que apuesta a la eficacia como su mensaje central, como su oferta principal, pero, ser percibido como ineficaz o como incompetente puede ser muy serio, ¿no? No va a haber, aquí la pregunta es cómo van a tratar de recomponer la situación. Han ido moviendo fichas, uno fue forzar la salida del gobernador Aguirre, otro fue pues, el golpe en parte de suerte y de trabajo de encontrar el matrimonio Abarca, pero no acaba de resolver la crisis. Yo creo que no acaba de resolver la crisis. Ahora yo creo que hay dos tareas hacia adelante, van a tener dos tareas hacia adelante. O tres al menos. Uno es cómo dar la noticia sobre la muy probable muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dos, cómo desactivar el movimiento social o fragmentar el movimiento social que se ha formado en torno a este hecho. Y tercero, cómo reconstruir cierta noción de eficacia frente a un público más amplio y frente a ciertas élites, ¿no? De ahí yo creo que el lanzamiento de esta iniciativa de un pacto por la seguridad en los últimos días, ¿no? Y en este minuto y medio que nos queda, Alejandro,
¿Hasta qué punto la construcción, la recuperación de esa imagen de eficacia está ligada con la imagen de ineficacia y complicidad que se está viendo de gobiernos locales como el de la izquierda, por ejemplo? Bueno, han querido transferir, ese sí yo creo que uno de los aspectos más lamentables de toda esta crisis, ¿no? Que es el intento de todos los actores de tratar de transferir la responsabilidad al enfrente. ¿No? Cuando la realidad es que todos son responsables, al menos parcialmente, de lo ocurrido, ¿no? No, yo creo que además aquí no es un juego de suma cero. Es decir, sacar una foto de AMLO con Abarca no le restaura al presidente Peña Nieto la imagen de eficacia. De cualquier manera no encuentran a los 43 de ellos, normalistas, ¿no? Decir que los chuchos impulsaron a Aguirre o impulsaron a Abarca, pues lo único es extender las culpas, no quitárselas a nadie. Claro. ¿No? Entonces, se embarra más. Se embarra a todo mundo. Entonces, o sea, la izquierda sí tiene que hacer, yo creo que reflexión sobre este pragmatismo extremo que los llevó a postular a una persona como Ángel Aguirre, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que sí tienen que hacer una reflexión de cómo demonios ponen a una persona que, bien que mal, era el secretario general de gobierno cuando fue la masacre de Aguas Blancas, ¿no? Pues es una reflexión que tendrá que hacerse todo. Pues Alejandro Ope, analista de seguridad, colaborador del portal Animal Político, muchas gracias por esta reflexión. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Regresamos enseguida. Bueno, esta es una canción de Sondheim que se llama Que vengan los clowns, y cuando estés me tiras la pista, por favor. Esta es una manera de hacerla. Yo nunca me levanto tan temprano y entonces no tengo la voz puesta, no es mi mejor hora para cantar. Además están esperando que lo haga divinamente y por ahí me sale para la mierda. Bueno, me faltan 2, 3, 4, voy a contar. 2, 3. Qué triste final para un amor. Yo que quería triunfar, tú un soñador. El agudo me salió para la mierda. Que vengan los clowns. No quiero llorar. ¿Qué hago con las manos? Ahí viene. No separo un simple matiz. Tú que querías un hogar, yo ser actriz. Gallo. Que vengan los clowns, me atrasé. Hacerme reír. La parte más difícil viene ahora. Cuando me harté de tanto fingir, estoy adelantada. Supe que solo a tu lado podía ser feliz. Mis palabras de amor para ti con cuidado ensayé. Esta nota. A tu lado corrí y no te encontré. Se están aburriendo. Qué broma tan cruel. Quiero que se termine pronto. Qué irónico error. Quise cambiar de papel y no hallé. Bueno, ya está. Venga. Bien. Esa es una manera de hacerla. Con el juez interior. Todo el tiempo el juez. El juez me dice que lo hago mal, que está mal, que me faltan 2 compases, que me miran, que no les gusta, que me aburro.
Hay muchas maneras de hacer un tema. Seguimos en Rompimiento TV, televisión por internet. El programa se llama Periodistas de a pie. Y ahora vamos a hablar con Ana Lorena Delgadillo. Ana Lorena, bienvenida. Hola. Gracias por la invitación. Ella es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Y la razón por la cual la hemos invitado a conversar con nosotros esta noche es por un proceso que está llevándose a cabo en el Senado de la República, que tiene que ver con la reelección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con la elección del ombudsman. La elección, perdón. Sí, fue un lapsus, perdón. Sí, por favor. Es que tanta campaña que se ha hecho con esa palabra que ya me quedé yo también. Sí. Pero más allá de este proceso electoral, lo que nos interesa hablar contigo, Ana Lorena, es esta crisis que parece que está viviendo la Comisión Nacional, el Ombudsman. Antes de entrar al programa platicábamos sobre esta situación tan difícil para un ombudsman en cualquier parte del mundo, cuyo único capital que tiene es su respeto, su atención a la ética, su propia personalidad como representante o como el ombudsman, el defensor de los mexicanos en este caso, y no lo vemos así. Más allá de la persona, ¿tú crees que la Comisión Nacional está en una crisis? Sí, yo creo que la crisis que enfrenta el país en general se ve reflejada obviamente también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y lo que hay que decir es que no es una crisis reciente, es una crisis que viene ya de hace varios años, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil vienen documentando, ¿no?, la falta de eficacia para responder a las víctimas, sobre todo. La Comisión ahorita está en un momento donde no tiene credibilidad ni para las víctimas, ni para la sociedad civil, donde se ha visto en casos concretos, documentados, que han acudido las víctimas a solicitar apoyo y no lo han tenido, donde también se ha visto que, por ejemplo, pues el sexenio pasado que estuvo marcado por esta cantidad de muertes violentas, ¿no?, cerca de 100,000 muertes violentas, cerca de 28,000, 24,000 desapariciones, dependiendo del número que uno quiera adoptar, ¿no?, y bueno, cerca de 20,000 secuestros de migrantes documentados en 2 periodos de 6 meses, que realmente no generaron una respuesta contundente por parte de quien debía cuidar que los derechos humanos en el país se respetaran, ¿no? Uno hubiera esperado en cualquier país que ante estos números pues hubiera habido una recomendación, ¿no? Por lo menos donde hubiera dicho, bueno, ¿qué está pasando con esta crisis de inseguridad en materia de derechos humanos en general en el país, como para haber hecho una recomendación, por ejemplo, por las ejecuciones, por muertes violentas, por desapariciones? Y en el caso de los migrantes, bueno, efectivamente existieron 2 informes que documentan cerca de 20,000 secuestros de migrantes, pero ahí la gran pregunta es, ¿qué pasó con estas personas, no? Porque además la respuesta que dio la Comisión fue un informe que no es la medida más contundente que tiene la institución Ombudsperson para responder frente a una grave violación a derechos humanos. Lo que correspondía es que hubiera hecho una recomendación, por ejemplo, para estos casos, pues que hubiera permitido un seguimiento de los casos de las víctimas, ¿no? Entonces, en general, pues lo que estamos viendo... Recomendación que de por sí nunca es vinculante. No es vinculante, pero por lo menos es la medida más fuerte que tiene una institución Ombudsperson para determinar que está existiendo una violación a derechos humanos, ¿no? Y lo que sí tenemos que pensar es que evidentemente hay medidas que son medidas, digamos, políticas que tiene la institución Ombudsperson para denunciar cuando no se cumple con una recomendación, pero también algunas medidas legales, ¿no? Por ejemplo, mucho se está hablando ahorita ante esta crisis que tiene la Comisión Nacional, que sí debería de cambiar la figura, que ya no tendría que ser una comisión, que tal vez tendría que ser algo semejante a una fiscalía de derechos humanos como la que existe en Colombia tal vez, o tomar el papel de una defensoría como una defensoría pública, ¿no?, con todas las funciones que eso corresponde. Yo lo que creo es que antes de tratar de cambiar de figuras, pues lo que nos corresponde es ver que la comisión funcione, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto en algunos estados de la República donde las instituciones Ombudsperson, aquí mismo en el Distrito Federal, ¿no?, hubo épocas muy buenas, con muy buena representación de ombudsman al frente, ¿no?, donde no se veía la necesidad de cambiarle la figura, porque realmente quien estaba al frente determinaba la política bajo la cual se iba a hacer una vigilancia y un respeto por los derechos humanos. Entonces, lo que yo digo es que en este caso, por ejemplo, de lo que tú hablas, que es importante, que no es vinculante, habría que ver primero si ya cumplieron con todo lo que dice la ley, que tienen que hacer
frente a una actitud omisa de un servidor público que no quiere, por ejemplo, aceptar una recomendación o que habiéndola aceptado no le da cumplimiento, no le da seguimiento. Por ejemplo, la propia ley de la comisión. La ley es muy clara. Lo que dice es, si la autoridad no acepta la recomendación o habiéndola aceptada no la cumple, la comisión puede hacer esta denuncia. Primero, una denuncia pública. ¿Cuántos casos conocemos de denuncias públicas que haya hecho la Comisión Nacional por recomendaciones no aceptadas? Yo no recuerdo alguna. ¿Cuántos casos conocemos de recomendaciones aceptadas y no cumplidas que haya hecho también una denuncia pública, ¿no? Y una denuncia pública, pero además una denuncia ante la Cámara de Senadores, que es la institución ante la cual ella rinde cuentas y ante la cual puede ir a presentar un estado, que es este famoso informe, pero que también podría ir a presentar un estado de las recomendaciones. Porque ahí hay un papel, al Senado le tocaría mandar llamar al servidor público que no acepta recomendaciones o que no las cumple y pedir cuentas. Y la medida máxima que puede tomar ahí la comisión es incluso hacer denuncias públicas cuando haya una actitud reiterada de no querer cumplir una recomendación. Es decir, hay medidas que existen en la ley. La pregunta es, ¿por qué no se han tomado? ¿Qué pasa con el consejo que tiene la comisión, que es un mecanismo de control que está creado en la ley? ¿Por qué el consejo no ha salido a denunciar si acaso no está funcionando como debiera, si los consejeros sienten que no tienen un control de las reuniones, que las reuniones están hechas a modo? ¿Por qué no ha habido una denuncia pública también ante el Senado? Porque recordemos que los consejeros son nombrados también por el Senado. Entonces, lo que está pasando es que tenemos una maraña de complicidades alrededor del funcionamiento de la principal institución en términos nacionales, digamos, de defensa de derechos humanos, y que esa maraña no va a poder, ahora sí que es desenmarañarse, hasta en tanto no vaya habiendo medidas muy concretas que puedan quitar toda esta carga incluso burocrática pesada que tiene la comisión. Es decir, que el problema va más allá de la persona que encabeza la comisión, entonces. Va más allá de la persona. Yo creo que ahorita estamos en un momento de una gran debilidad institucional de la Comisión Nacional, que tiene que ver evidentemente con quién la dirige, pero también tiene que ver con toda la ingeniería que está ahí puesta, ¿no? Que está hecha a modo de que no respondan. Yo les comparto una experiencia que hemos tenido nosotros con cosas muy sencillas. Por ejemplo, tú tienes una violación que está ocurriendo en el momento y tú tienes un número telefónico donde puedas llamar a la Comisión Nacional para hacer esa denuncia telefónica. O sea, el sistema está preparado para que reaccione en el momento. Nos ha pasado a nosotros que tomamos el teléfono y no contestan. Y no se diga que hablemos nosotros en la noche, ¿no? Cuando ya la gente pues generalmente no atiende el teléfono, ¿no? Y en algún momento platicando con gente de la propia comisión nos decían pues que estaba hecho a manera de que no entraran quejas. ¿Por qué? Porque tienes una gran cantidad de líneas donde entra la llamada, pero tienes a 3 personas atendiendo o 2 personas atendiendo las llamadas y entonces la gente termina por desgastarse, por no seguir, ¿no? Entonces, es una comisión que le apuesta mucho al desgaste de la gente. Ana Lorena, ¿desde cuándo pasa esto? O sea, ¿viene de la mano de la administración Plasencia o ya se arrastra por años, por décadas? Plasencia lleva 5 años. No, yo creo que desde la época de Soberanes se venía denunciando toda esta carencia, digamos, ya el institucional, sí, de la Comisión Nacional, ¿no? Sobre todo, la denuncia viene a partir de cómo se ve que se atiende a las víctimas, ¿no? Y qué respuesta se tiene como institución frente a violaciones graves de derechos humanos, que yo creo que esa es una de las grandes críticas que tiene la actual administración. En el tema migrantes, por ejemplo, bueno, ustedes sabrán del caso de la masacre de los 72, claro, ¿no? Que ya hay incluso decisiones judiciales, bueno, una decisión de un juez en materia de transparencia que está calificando la masacre de los 72 como un caso de grave violación a derechos humanos, ¿no? En términos de transparencia y acceso a la información. Y que esto lo haya dicho un juez porque se tuvo que ir al amparo por ciertas circunstancias y que no lo haya podido decir la Comisión Nacional es fuerte, es grave, ¿no? Que no ¿Y qué pasa? Que no hay ese, o sea, está faltando un contrapeso para que ahora sí que alguien le pida cuentas, o el Senado en este caso, le pida cuentas desde no sé cuándo a la comisión, o es que la estructura en sí no funciona, pero no deberían y no lo permite, no deberían necesitar un contrapeso, es un ente autónomo. Bueno, se supone que un ente autónomo, sí. un ente autónomo tendría que un funcionar contrapeso de por sí ya para el poder,
Pero Claro, ¿qué es lo que sucede? Es el contrapeso del poder. Claro, Sí. lo que pasa con este tipo de instituciones es que evidentemente se tiene que cuidar mucho y se tiene que seguir cuidando la autonomía, ¿no? Para que no tenga injerencia de los poderes para poder determinar cuándo existe una violación. No hemos visto eso en la comisión, en el actuar de por sí, ¿no? Pero nunca. Porque me dices que desde Soberanes va mal y antes de Soberanes... Yo creo que hubo buenas épocas, y hay que aceptarlo, ¿no? Hubo buenas épocas de la Comisión Nacional donde se vio que había un papel determinante en marcar casos de violaciones a derechos humanos y que se podía enfrentar al poder, ¿no? Aguas Blancas, creo que Aguas Blancas. Aguas Blancas, hay algunos casos ahí. Lo que sucede es que no olvidemos que también, aunque sea un ente autónomo, tiene que rendirle cuentas al Senado de su actuación, ¿no? Entonces, el Senado, digamos, es un contrapeso, pero es un contrapeso ausente. El Senado ha jugado un papel realmente ausente de la tarea de la comisión, porque se ha conformado durante cuántos años con un informe, ¿no? No ha habido reuniones donde se pueda sentar, por ejemplo, la sociedad civil con el presidente de la comisión, hacer una evaluación de cuál es la función y que estén ahí los senadores para que puedan escuchar. O sea, ni siquiera se ha creado un diálogo directo para poder hacer una evaluación real. Y ahorita que mencionaste, o sea, las organizaciones sociales podrían ser o están ejerciendo esa presión como para que esto trascienda un poco más allá de dónde está. Mira, yo creo que lo que ubicamos desde la sociedad civil es que requerimos una Comisión Nacional fuerte. O sea, la realidad del país lo exige ahora, pero lo viene exigiendo desde hace muchos años, ¿no? Y lo que creemos es que lo que corresponde es que haya una persona que justamente pueda hacer un contrapeso frente a los abusos que estamos viendo por parte de los poderes del Estado, y que lo que se requiere es una persona que cumpla con un perfil adecuado para eso, ¿no? Obviamente, lo que tú decías, no es solamente cuestión de una persona, tiene que ver con la institucionalidad, pero la institucionalidad viene a partir de quien dirige, ¿no? la propia comisión, quien llena de una mirada de derechos humanos. A mí me parece que lo que vemos en la Comisión Nacional, vemos una institución burocrática y no con una vocación real de defensa de derechos humanos. O sea, tú vas con un visitador y te atiende como si estuvieras tú ante la Procuraduría, ¿no? Ante una Procuraduría con una visión de Ministerio Público, como de una investigación penal que no tiene que ver con una investigación en materia de derechos humanos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú llegas y tú pones la queja, piden el informe de la autoridad y llegas y te dicen, bueno, aquí está lo que nos informó la autoridad, ¿usted qué tiene que decir frente a esto? Es que yo no tengo nada más que decir, yo ya vine y puse mi queja. A ustedes les toca investigar y corroborar si lo que yo dije tiene o no que ver con las pruebas que ustedes encuentren de la investigación que hacen. No llevar otra vez la carga de la prueba hacia la víctima para que algo funcione, ¿no? Que tiene que ver con la forma como se construyó desde hace algunos años esta estructura burocrática de la comisión. ¿Qué les parece si hablamos de esto después del corte? Enseguida volvemos. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos.
Seguimos en Periodistas de a Pie, que ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Antes de este corte hablábamos sobre la forma como está construida la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tú hablabas de un sentido hasta burocrático, incluso policíaco, fiscalista. Y con falta de vocación. Con falta de vocación puede también entenderse. Y cuyo resultado es trasladar a la víctima otra vez la necesidad o la obligación de probar. ¿Con qué fin? ¿Qué se hizo a propósito? ¿Fue un descuido? ¿Qué percepción tienes tú de esta estructura que se llama Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese sentido? Sí, pues yo creo que lo que faltó fue justamente una visión de derechos humanos, primero para la elección del personal, ¿no? Que tiene que ser un personal que realmente sea sensible ante una problemática de derechos humanos, ¿no? Que entienda el papel de la víctima y que no ponga en la víctima todas las obligaciones de probar lo que está la víctima diciendo, ¿no? Pero la otra tiene que ver pues que también, yo creo que lo que decíamos, ¿no? O sea, trae esta idea como de Ministerio Público de investigación penal y no investigación de derechos humanos, que es mucho más flexible y que también, bueno, tiene una lógica completamente diferente, ¿no? A mí me parece que si no se supera la cuestión de una elección de personal, ¿no? Y de una revisión de quién está a cargo de las investigaciones y de quién está a cargo del contacto con la víctima, va a ser una cosa que va a impedir que la comisión siga avanzando. Entonces, sí tendría que revisarse muy bien el personal que está ahí, que sea personal con vocación para atender a las víctimas, ¿no? Y la otra cosa me parece que incluso hasta es una cosa de instalaciones. Cuando tú vas a la Comisión Nacional, lo primero es este reguilete que ahora ponen que te deja ¿no? en la calle, digamos que el primer reto es pasar, ¿no? Al policía que está ahí, que te hacen 1000 preguntas de que a qué vas. Entonces ni siquiera es una institución que invite, ¿no? A la persona a llegar. Otra cosa que también tiene que ver pues con la visión de cómo se atiende a la víctima, a mí me ha tocado varias veces, ¿no? Que vamos a ver casos y te atienden abajo en las sillas donde estás al lado con más personas que están escuchando lo que estás tú diciendo. O sea, no hay ni siquiera una visión para decir, pues se requiere un espacio de intimidad. Si te toca la buena suerte de subir a ver el expediente, pues es en un lugar donde también estás rodeado de gente, te dan un lugarcito ahí en la esquina para que revises el expediente cuando te dejan revisarlo. Entonces no hay una visión, ¿no? De cómo la víctima puede sentirse bien para llegar a plantear una situación que es una violación a derechos humanos, ¿no? Entonces habría que repensar todo eso desde incluso la propia infraestructura que tiene la comisión. Pero a mí me parece que lo más importante tiene que ver cómo se atienda a la gente, cómo se atienda a las víctimas. Porque podrás tener muy buenos edificios, muy buena infraestructura, un teléfono que funcione, las 24 horas que te contesten, pero si a las víctimas no se les están atendiendo y a las víctimas no se les está dando una respuesta, ahí hay un problema grave, ¿no? Y esto no depende tanto de la elección de como tal, ¿no? De la persona que va a ser el titular de esta comisión o que yo creo que influye. O cambiando a esta persona, o sea, ¿cambiaría lo demás? O sea, influye quién está a la cabeza, como dije hace rato, porque es quien da la visión, la ¿no? directriz. Pero yo creo que habría que tener una mayor vigilancia de cómo está cumpliendo sus funciones sin que esto se vaya en contra de su autonomía, porque lo que no podemos perder es justamente la autonomía, porque perderíamos mucho, ¿no? Pero hay maneras de ver cómo se está cumpliendo. Hay que escuchar a las víctimas, ¿no? Ahorita decíamos, bueno, si una víctima tuvo necesidad de ir a un amparo para ser escuchada, pues ahí hay un problema de fondo con la institución, porque la víctima no está siendo escuchada donde debe serlo, ¿no? Pero sí creo que aquí lo que habría que pensar mucho es de qué manera, por ejemplo, la investigación se hace con estándares de derechos humanos, no con una visión del Ministerio Público, necesariamente en el derecho penal, ¿no? Sino con una visión de derechos humanos. Pero esta visión que tú planteas finalmente aparece, se refuerza en la comisión, justamente relacionándolo con lo que estábamos hablando en los dos primeros bloques, justo en el aumento de la violencia en el país, ¿no? O sea, se empieza también a dejar de pensar en las víctimas. Esto es una estrategia política fuera de la autonomía, ¿no? Finalmente decir, bueno, tenemos tantas víctimas que como, o sea, por eso hacemos un poco de sesgo de que no pasen, de que no recibir quejas, porque si recibimos quejas nos desbordamos y nos va. Las estadísticas suben, ¿no? Las estadísticas pues no nos damos abasto, mediáticamente no nos interesa, ¿no? O sea, fíjense simplemente el caso de Tlatlaya, ¿no? O sea, cuánto tardó, porque es uno de los más recientes, ¿no? Tardó la comisión a hablar
y finalmente habló quitándole fierro. Sin embargo, la semana pasada, en el caso de los 5 asesinados en Lubianos por el ejército, al día siguiente habló. Dijo pero por que la presión mediática, ya por el proceso que claro, estamos por el viviendo. proceso electoral, pero justo por el proceso electoral de que se quiere reelegir Plasencia, ¿sí, no? Es que, fíjate, por ejemplo, lo que hay que ver es eso. Ahorita está teniendo algunas reacciones la comisión, y lo hemos visto, ¿no? Hay algunos ejemplos donde está saliendo ya con una prontitud. El problema es a qué está respondiendo justamente. Una institución no tendría que responder a un interés primero personal y a un interés político. Tiene que responder al mandato que tiene, ¿no? Nosotros nos encontramos, bueno, este código de conducta que está ahí y al leerlo dijimos, ¿pero qué pasó? Código de conducta de la Comisión. Código de conducta de los servidores públicos de la Comisión Nacional. Y cuando lo leíamos decíamos, ¿pero qué pasó? Porque cuando tú lees este código dices, aquí está una cuestión básica que tendrían que respetar, ¿no? Bueno, aquí incluso en la parte de antecedentes y exposición de motivos hablan de Antígona, y tú dices, cuando uno piensa, por ejemplo, en las masacres de migrantes, ¿no? Donde lo que menos les preocupó es el proceso de repatriación de restos, el proceso de identificación de restos, y que dan una recomendación sin que se contemple la voz de la víctima con las dudas que tiene, o cuando tú ves, por ejemplo, que en este código de ética dice, pues que tendrá que haber espacios de reflexión donde se invite a la sociedad civil para que haya un espacio autocrítico y que se le diga a la comisión en qué está fallando. O sea, este código de ética pues fue letra muerta durante la época por lo menos de Plasencia, ¿no? Pero todo esto tiene que ver también con todo el entorno que se está viviendo, porque sí, la comisión tiene una estructura ya burocrática, sí tiene muchísimo presupuesto, sí ha sido muy señalada por los medios, pero también tiene su responsabilidad las personas que están en este momento, los senadores, eligiendo a quien va a ser el próximo ombudsman, y el consejo, que como tú decías, que Mira, ciertamente me llama mucha atención que esté callado. Hay una gran responsabilidad. Nosotros hemos fuimos una de las organizaciones que nos tocó ir a hablar al Senado para dar nuestra opinión sobre cómo se tendría que percibir una nueva institución, ¿no? Ombudsperson, y nosotros hicimos hincapié con los senadores. Ellos hicieron la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Son parte de los que le dieron a este país un avance en materia de derechos humanos. No pueden actuar en contra de eso ellos mismos con la elección que hagan. O sea, sería irresponsable hacer una reforma de derechos humanos y nombrar a una persona que no sea capaz de respetar esa reforma en materia de derechos humanos. Nosotros lo que hemos visto es que la Comisión no ha actuado conforme a esa reforma en materia de derechos humanos. Entonces, la responsabilidad que tiene el Senado es muy fuerte, ¿no? En la parte del proceso hemos denunciado, por ejemplo, cómo se está haciendo ahorita la elección, ¿no? Por ejemplo, se invitan a ciertas organizaciones al Senado para que den una opinión de cómo tendría que ser la nueva institución. ¿Cómo fue la elección de esas organizaciones? ¿Quién decidió quién fuera? ¿No? Porque evidentemente tendría que haber una representatividad ahí de quién va a hablar y va a decir, ¿no? ¿Ustedes fueron invitados? Nosotros fuimos invitados, pero denunciamos justamente también eso de cómo había sido esa elección, porque nos parece que tiene que ser una cosa transparente, claro, ¿no? Donde se sepa quién va, por qué va, y quién no va, pues por qué no va, ¿no? La otra cosa es que, las reglas para la elección hablan de una verdadera auscultación de quién va a ser, o de quiénes pueden ser los candidatos o la terna con la sociedad civil. Lo que fuimos a hacer en el Senado fue a decir qué creíamos o qué esperábamos de una comisión de derechos humanos, pero eso no fue una auscultación. Te dan 10 minutos para que hables. En 10 minutos, ¿qué puedes decir? No hay un diálogo. Esa no es una construcción democrática, ¿no? Para saber, para poder tener una elección de la persona que tenga que llegar ahí. Hablas 10 minutos y te retiras, ni siquiera hay una sesión de preguntas y respuestas. Réplica. No hay réplica, o sea, tú vas y te escuchan, si es que te escuchan, yo digo, porque pues muchos ahí se distraen, entonces ya no sabes si están tan atentos de lo que estás diciendo. Eso que pasó. Bueno, llegan después los candidatos y se presentan, ellos con su discurso, se preparan las preguntas y tal. Ustedes pueden ver las preguntas, o sea, y ahí se ve el compromiso de los partidos. Hay preguntas para candidatos que fueron muy a modo, ¿no? Ayudándoles completamente, en lugar de realmente decir, la situación que tiene el país requiere un compromiso mío como partido con la gente, no con mis intereses políticos. O sea, estamos en un momento donde el compromiso tendría que ser diferente, ¿no? Con la gente. Y después viene este proceso donde cuando se cierran las entrevistas ya directamente en la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia, que son las que estuvieron entrevistando a los candidatos,
donde empiezan un cabildeo político entre partidos, que no está en las reglas. Eso no está en las normas del nombramiento de los candidatos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a partidizar un nombramiento que tendría que venir con una visión de Estado. Que ese es uno de los grandes problemas, no solamente de la Comisión, sino de muchas instituciones en este país. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos Esperamos que nos vaya bien con la nueva comisión, ¿no? El 13 de noviembre tiene que votar. De aquí al 8 justamente se supone que elegirán entre una terna de los 21 que sí, están pues ahorita. Esperamos que responda a la necesidad del país, ¿no? Estaremos Ojalá. platicando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted por acompañarnos. Se queda usted en A Contracorriente con Luis Hernández Navarro. Nosotros nos vemos muy pronto.